Muy buenas noches, queridos amigos de Conectados en la Fe. Hoy día tenemos un programa súper bonito, les aseguro, súper lindo. Hoy día nos va a visitar el padre Cristian Ferraro. Les cuento cómo es este programa porque es un poco distinto a los demás. El padre Cristian vive en Francia y allí hay un cambio grandísimo de horario con el nuestro. Las 8 de la noche hay que sumarle 7 horas más para allá, allá está en la madrugada. Entonces, este programa yo lo he grabado con él, este, y bueno, hablamos acerca de Jesucristo según la teología de Santo Tomás de Aquino. Sumamente interesante. Este es el primero de varios programas, les aviso, porque no hemos tocado mucho en realidad acerca de Jesucristo. Si ustedes se van a percatar, hablamos un poco, pero es tan lindo este tema, tan hermoso, les aseguro, que se van a enamorar. O sea, les aseguro que esto va a ser muy, muy bonito. Les aconsejo y les pediría también que compartan el programa con otras personas, denle like al programita para que pueda tener movimiento y otras personas también puedan llegar a él. Quería contarles dos cositas para que más o menos lo tengan presente. El padre Cristian tenía una computadora que sonaba mucho su ventilador, entonces por allí suena, hay un ruidito, pero se escucha, yo más o menos después lo he visto el video, se escucha bien. Después hacemos un corte y tenemos nuevamente el programa donde ya no hay ruido y cosas así. Así que no le ténganos paciencia en eso, pero dense cuenta que lo que vamos a hablar, lo que va a hablar el padre Cristian y nos va a enseñar es una cosa súper bonita. Así que bueno, los dejo con el programita. Entonces yo voy a estar monitoreando, así que si hay preguntitas, si hay cosas así, yo voy a ir respondiendo las preguntitas por la caja de comentarios. Así que no duden en comentar, preguntar, saludar. Bueno, yo por lo pronto saludo a las personas que ya se han integrado y que nos han mandado saludos, ¿no? Por ejemplo, saludo a ver a Siris Jaika, saludo a Isabel Náquira, a Leticia, a Rosita Cordero, saludos a Corina Fuentes, saludo también a Yolanda Olga, también saludo a Corina Fuentes, bueno, a Hernán Isori, también a la señora Lidia Ugarte, a Fela Salas, a Rocío García, un saludo para ella, a Marisa Descalzo, a Irene Herrera, bien, saludos a María Antil Marín, a Mauricia Alarcón, saludos también para Leo Joans, muy bien, para todos ellos. Después al final del programa voy a saludar también para las personas que han quedado, que nos han saludado ahora. Y si hay comentarios yo voy a ir escribiendo, ¿ya? Así que bueno, ahora los dejo con el programita con el Padre Cristian. Espero que les guste. Pongan sus comentarios si les ha gustado. El padre ha estado muy contento y yo he estado muy, muy feliz. Además les cuento esto, ¿no? Quería contarles algo acerca del Padre Cristian. El Padre Cristian Ferraro ha sido compañero mío de seminario. Claro, él estudió 3 años más arriba que yo, siendo él seminarista. Eso no lo cuento eso cuento un poquito en el programa, pero ahora se los cuento mejor. Siendo él seminarista aún, o sea, no era sacerdote aún, y no había tenido estudios en otros lados, siendo seminarista, era un chico tan capaz que me dio clase a mí y a un montón de chicos. Era un curso, o sea, era un curso cíclico donde se juntaban chicos de seminario de primeros, perdón, de segundo, tercero y primero de teología, me parece una cosa así, o segundo y tercero de filosofía, ahora no me acuerdo muy bien cómo era el asunto, y él nos dio clase de filosofía moderna y contemporánea, tal vez la materia más difícil de dar en el seminario, ¿ya? Entonces les digo para que sepan más o menos quién es este padre. Desde muy joven ha sido muy estudioso, profundizó muchísimo acerca de Santo Tomás de Aquino y del padre Cornelio Fabro, ha leído sus obras en latín, es conocedor de latín, de griego, pero en serio, este, sabe muy bien alemán, inglés, ha dado clases muchos años en italiano y ahora da clases en francés. Bueno, es un chico muy, muy capaz, así que bueno, yo los dejo ahora con el programita, Dios quiera que les guste, a mí me encantó. Muy bien, hasta luego. Muy buenas noches, queridos amigos de Criterio Cristiano, de Conectados en la Fe. Nos encontramos con el padre Cristian Ferraro, primero un gran amigo de muchísimos años, de toda la vida, pienso, desde que éramos muy jóvenes los dos, desde el seminario. Tengo además el orgullo de decir que él fue mi profesor de filosofía cuando yo no entendía absolutamente, ahora tampoco entiendo mucho, Cristian, pero antes entendía menos, y digamos, Cristian fue profesor mío de filosofía moderna y contemporánea, así que tuvo la desventaja, Cristian, de tener que enseñarme a Descartes, a Kant, a Hegel, que bueno, más o menos fui entendiéndolo ya después de mayor, pero bueno, yo estoy muy contento, muy agradecido con Cristian y además al margen de que fue profesor mío, fuimos compañeros, ¿no? De apostolado durante algunos años y bueno, nos
con Cristian tenemos una gran amistad durante todo este tiempo. Y sobre todo yo tengo una gran admiración por Cristian porque yo lo he dicho, digamos, eso no es sobonear nada, pero creo que de las personas que conozco, el que más conoce de Santo Tomás de Aquino, quien más ha leído de Santo Tomás de Aquino, que yo haya conocido es el padre Cristian Ferraro, entonces para mí es un referente en cuanto a todas estas cosas que se hablan de Santo Tomás. Entonces, bueno, Cristian, entonces muy buenas noches contigo, que Dios te bendiga mucho, gracias por la atención. Bueno, le cuento un poco a la gente de ti para entrar ya propiamente en materia. El padre Cristian es doctor en filosofía y ha sido profesor primero de teología, perdón, de filosofía, ¿no? de Dios Uno, ¿cierto? En la Universidad Lateranense de Roma, y después profesor de la Cátedra de Metafísica, el encargado de la Cátedra de Metafísica durante varios años en la Universidad Lateranense de Roma. Ahora se encuentra desempeñando trabajo apostólico, intelectual, en el seminario de la diócesis de Toulon, en Francia, en el sur de Francia, ¿cierto? Es una diócesis que tiene un seminario bastante grande para hacer Francia, es un seminario bastante nutrido, lleno de seminaristas, entonces es una bendición tenerlo al padre Cristian allí porque puede ejercer el ministerio y puede dar clases y además dedicarse también a escribir porque ha escrito varios libros. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando éramos compañeros, y él todavía no había sacado licenciaturas, ya había escrito un libro acerca del padre Karl Rahner, no exclusivamente para ensalzarlo, se llama El naufragio del progresismo, es muy interesante hasta el título, así que bueno, y de allí ella, más bien en su tema, que es la filosofía, ha escrito un montón de textos, de artículos, de libros, muchos de ellos en italiano, porque se dedicó a hacer apostolado en italiano, y es un gran conocedor también y propulsor de la obra del padre Cornelio Fabro, que es también, a mi modo de entender, y mejor al modo de entender el padre Cristian, el mejor intérprete de Santo Tomás en estos últimos tiempos, ¿no? Bien, padre Cristian, antes de empezar en nuestro tema, que el tema nuestro es para hablar mucho, y para dar para muchos programas, ¿sí? Para toda nuestra vida, en realidad, porque Jesucristo es aquel a quien debemos de amar y del que tenemos que enamorarnos, y toda la vida no basta, ¿no? Como decía San Juan, todos los libros, todos los escritos, o sea, todas las letras de esta tierra no darían como para hablar de Jesucristo. Y lo que se dice es sencillamente para que ustedes crean, dice San Juan, ¿no? Pues nosotros nos guiamos un poco del discípulo amado para decir que esto da para muchísimo, para toda la vida. Sin embargo, lo que vamos a decir es en orden también, porque esto es un apostolado, en orden a la salvación de las almas, ¿sí? Bien, así que primero te dejo micrófono para los saludos, Cristian, y después ya empiezo a hacerte las preguntitas. Bueno, no, muchas gracias, Pierre, por todas tus palabras, que realmente encuentran un eco y una reciprocidad de mi parte. También amistad que viene de hace años, tantas cosas lindas vividas juntos y tantos recuerdos. Y después, bueno, saludo al auditorio. Seguramente hay algunas personas de Perú, porque estuve algunos años allá también, que me conocen o me recuerdan y que están ahí, forman parte de los que siguen, así que un saludo especial para ellos. Eh, ¿Sabes y qué? bueno, Está viendo un corte, hay una especie de corte en la señal. Es como si ah, hubiera como si estuviera sonando un vibrador de celular, ¿puede ser? no, lo que puede ser es que sea el ventilador de mi computadora, que está muy viejita Ah, y que hace ruido. ok, ya está, ya terminó el ruido, Cristian. No hay problema, no te preocupes, no te preocupes. Entiendo entonces, entiendo, igual se te ha escuchado muy bien, no te preocupes. Y agradecemos muchísimo tus saludos, muchísimo tus saludos. Y cierto, tú trabajaste en el Perú unos años con mucho fruto, hay un montón de gente que te conoce, inclusive en algunas oportunidades tú me has pedido que diera saludos a algunas personas. Así que bueno, también esto es una cosa muy bonita porque hay personas que te van a volver a ver dentro de más o menos el ambiente que nosotros tenemos aquí en Criterio Cristiano. Así que es ya un poquito grande, tenemos más o menos 12.000 y tantas personas que siguen la página, así que creo que vas a llegar también a esas personas que tú conoces y que conocemos, ¿cierto? Acá en el Perú, con las cuales hemos trabajado y con las cuales hemos hecho gran amistad, ¿sí? Muy bien, Cristian, entremos en materia. Primero, hablar de Santo Tomás de Aquino hoy día en muchos ambientes, ¿no? En los ambientes en donde no lo conocen, parece más bien una figura de un museo, ¿no? Una figura más bien de una biblioteca antigua, ¿cierto? Santo Tomás, las obras de Santo Tomás. Para algunos que tienen tal vez una ideología
dentro del catolicismo, ¿no? Principalmente modernista, y con el conocimiento de lo que significa modernista, ¿no? Con lo que decía San Pío X del modernismo, no hablando del modernismo como aquel que le gustan las cosas modernas. Es Santo Tomás un poco más de una mala palabra, ¿cierto? O sea, están muy enojados con Santo Tomás, repudian a Santo Tomás. Yo he escuchado gente que decía, bueno, yo soy teólogo, pero no soy tomista y no quiero ser tomista. Bueno, y todas cosas así, ¿no? Entonces, para algunos inclusive hablar de Santo Tomás es repudiable, pero para nosotros no. Entonces yo quisiera, la primera cosa que quisiera, en orden a nuestro tema, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué razón hoy día, si Santo Tomás vivió en el siglo XIII, por qué razón hoy día es importante, cuando hablamos de Jesucristo, utilizar a Santo Tomás de Aquino, utilizar los textos y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino? Bueno, respondo directamente a esta pregunta, y me reservo para después, en todo caso, alguna reflexión sobre lo que dijiste un poquito antes. Pero ciertamente sí, en efecto, Santo Tomás es muy importante, es sumamente importante. Es más, voy a decir una cosa, y esto sirve para si hay algún sacerdote que escucha, algún religioso, alguna religiosa, también que le sirva, que tome como criterio. Y en general para los fieles laicos, que lo tomen como criterio para discernir los pastores, porque pastores hay buenos y los hay malos, ¿no? Están los mercenarios, están los ladrones y están los buenos, como decía San Agustín. ¿Por qué lo digo y empiezo así? Porque incluso poniéndome en la hipótesis de que no me guste el pensamiento, la manera de escribir, los enfoques, la manera de enfocar que propone Santo Tomás, en la hipótesis de que no me guste, si yo soy un buen católico, desde el momento en el que la Iglesia Católica, haciendo uso del magisterio, me manda en repetidas ocasiones que yo estudie a Santo Tomás, si yo soy un buen católico, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, soy un mal hijo de la Iglesia. Si todos los obispos, sí, todos los sacerdotes que no quieren tener a Santo Tomás por maestro, y esto lo repito, que quede bien grabado, que se haga público, son traidores al Concilio Vaticano II y al Código de Derecho Canónico, los cuales mandan explícitamente que se tenga a Santo Tomás por maestro. Es decir, todos los que no tienen a Santo Tomás por maestro son desobedientes a la Iglesia Católica, incluso aunque ocupen un puesto jerárquico tan grande como sea. Entonces, el primer elemento, ya, aunque a mí me resulte difícil o desagradable, pero si la Iglesia me lo dice, si yo soy un buen hijo de la Iglesia, pues bien, hago un acto de humildad, como hacían siempre los santos. Agacho la cabeza, me dejo iluminar por la Madre Iglesia que busca mi bien, y bueno, ya después voy a empezar a entender. Bien. Entonces, ya el solo hecho de que la Iglesia lo mencione, ya establece de raíz la importancia. Después hay otros elementos, pero vos querías preguntar. Sí, te quería preguntar esto, porque ¿y hay otros autores a los que la Iglesia recomiende en el estudio teológico como a Santo Tomás? O sea, porque esto es importante, ¿no? Una cosa es decir, bueno, hay una gama, hay una lista, ¿no? Hay una lista como si, por ejemplo, yo necesito una pastilla, pero hay una gama de marcas de pastilla que yo puedo tomar. En la teología, la Iglesia Católica ha afirmado que tal vez, por ejemplo, hay que seguir a Santo Tomás y a otros santos también podría ser, ¿no? San Juan de la Cruz y qué sé yo. En la cuestión teológica, ¿recomienda la Iglesia algo así? No hay un solo texto. Ok. Sí, después cuando, qué sé yo, el Papa Benedicto, que hizo tantos sermones tan lindos sobre los santos doctores, sobre los padres, él va explicando la importancia de cada uno, pero a nivel de documento magisterial, Claro, que
mande o recomiende explícitamente el estudio dando el nombre de un teólogo, ¿no? El único Claro, santo Judas. claro. Y hasta tal punto que Juan Pablo II, en el 98, en la Fides et Ratio, que es netamente tomista, explícitamente, dice en un momento, empieza como a escribir en primera persona, y él dice que él se duele, se lamenta de que muchas veces en los seminarios no se hayan seguido las directivas de la Iglesia en lo que se refiere al estudio de Santo Tomás. O sea, entonces acá hay un problema de desobediencia y de soberbia. claro, Eso es de raíz. Claro. Ahora bien, eso por el lado de lo que la Iglesia manda y lo que un buen hijo de la Iglesia tiene que hacer. Sobre todo, ahora que todo el mundo, porque nunca, es decir, el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, quedó en stand-by, ¿no? Entonces, y volvió a bajar el 13º dogma, que sería la segunda venida del Espíritu Santo, es el Concilio Vaticano II. Estoy ironizando, es una, pero los que interpretan mal el concilio contra lo que enseñó siempre la Iglesia, el Papa Benedicto, tan claro, la continuidad con toda la tradición, como si el Espíritu Santo se hubiera acordado que existía la Iglesia y bajó de vuelta en el Concilio Vaticano II, y entonces nunca citan otro concilio ni otra cosa anterior. Pero los corifeos del Vaticano II, todo el tiempo el Vaticano II, si tan fieles fueran del Vaticano II, si tan obedientes, si tan devotos fueran, pues bien, lo pondrían realmente en práctica. Claro. Y estudiarían a Santo Tomás. Claro. Pero no lo conocen el concilio, no lo leen. Mira, te digo dos cosas, para que, no es para desarrollar el tema, pero para mostrar dos elementos. Creo que es el número 116 o 110 de la Sacrosanctum Concilium, la comisión sobre el decreto, el documento sobre la Constitución sobre la liturgia, donde dice que el gregoriano sigue siendo que es la música preferencial de la Iglesia, y dice explícitamente el concilio que nadie obedece, nadie. Dice explícitamente que en igualdad de circunstancias tiene que ser preferido el gregoriano. Es decir, tengo que empezar la misa. ¿Qué canto? ¿Un Kyrie en gregoriano o un Señor ten piedad más movido? Igualdad de circunstancias. La Iglesia Católica me manda que tengo que preferir el gregoriano. ¿Quién lo sigue? Nadie. Menos los que dicen que son del concilio. Claro. Los curas se mandan en el Concilio Vaticano II, número 101 del Sacrosanctum Concilium, que el breviario se rece en latín. ¿Quién reza en latín el breviario? Bueno, ¿quién entiende latín hoy? Bueno, porque entonces el auténtico espíritu del concilio, ¿cuál es? Si me manda a rezar el breviario en latín, el concilio quiere que en los seminarios se enseñe latín, porque si no, nadie va a poder. ¿Qué hicieron los desobedientes al concilio? Anularon el latín, lo eliminaron de los seminarios, nadie sabe latín, y ahora dicen, es una norma imposible de cumplir. La volvieron imposible de cumplir a partir de una mala voluntad. Entonces hay un problema de soberbia y de desobediencia. Por eso digo, el concilio es maravilloso, pero hay que leerlo y aceptarlo con humildad. Perfecto. Volviendo a Santo Tomás, entonces, está el tema de que la Iglesia manda tenerlo como maestro. Pero ¿cuáles son los motivos intrínsecos, no solo extrínsecos, de autoridad? ¿No? La autoridad me dice, ¿cuál es el valor interno de la figura de Santo Tomás y de su pensamiento que le da autoridad? Autoridad, como sabés, quizás algunos del auditorio, viene del verbo latín augeo, y quiere decir la cualidad
inherente a una persona que es capaz de hacerme crecer, de darme su respaldo para potenciarme. Exactamente al revés de lo que se piensa habitualmente. Estamos dominados por un paradigma en la segunda mitad del siglo XX marcado por la escuela de Frankfurt, el neomarxismo. Entonces se piensa que la autoridad es opresión, es dominio. Claro, claro. ¿No? La capacidad de hacerme crecer. Entonces, algo que despierta entonces reverencia y dócil sumisión para dejarse enseñar y dejarse elevar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay en Santo Tomás que le proporciona autoridad moral e intelectual y que lo hace tan valioso? Y en virtud de lo cual entonces la Iglesia lo recomienda. Pues bien, primero, un hombre de una humildad excepcional. Excepcional. Se puede afirmar sin duda que ha sido la inteligencia más brillante que ha pasado por la tierra, dejando el margen nuestro Señor Jesucristo, es un caso distinto. Pero, y siendo el más inteligente en absoluto, era de una humildad impresionante. Realmente una humildad ejemplar. Entonces ya eso es un elemento interesante, cosa que difícilmente se va a encontrar en los teólogos modernistas, en los von Balthasar, los Rahner, Karl Rahner y todos estos, ¿no? Los de la liberación, no, nada de eso, nada. Aparte, un hombre de una caridad profundísima, una actitud de servicio que lo llevaba a poner al servicio de los demás sus dones. Por eso él escribía muchas de sus obras como respuesta a consultas, para darle lo mejor que podía al que le hacía una consulta. Eso es un acto de caridad intelectual. Porque para escribir, pensemos, estamos en el año 1200, nació en 1225, ¿no? Siglo XIII. Ponerse a escribir con todas las dificultades sin la luz, con las plumas, hay una sin papel entrega, como el que tenemos claro, hoy día. O sea, por eso es poner mi energía, mi tiempo, mis recursos, mis espacios al servicio del otro. claro. Eso es caridad, auténtica caridad. Y él se daba cuenta de la importancia que tiene la verdad, porque es lo que tiene que orientar nuestras vidas. Bien, entonces su virtud. Después, su conocimiento de los padres de la Iglesia. Tenía un conocimiento pero tan profundo, tan grande, con todos los límites que había en esa época. Hoy en día, el que quiere leer las obras de San Agustín va al sitio web donde están las obras de San Agustín, las lee todas. Santo Tomás no tenía eso. Claro. Y conocía a San Agustín mejor que todos los que hablan de San Agustín. Pero, conozco cada doctor de San Agustín, Dios mío. Favor. Ok, mejor no hablemos, sigamos con el tema. Entonces, su conocimiento de los padres, lo cual muestra su fidelidad y su amor a la tradición de la Iglesia. Y después hay otro elemento que voy a mencionar brevemente sin desarrollar. Está el tema de que hay elementos de su teología que están muy ligados a ciertas prácticas disciplinares de su tiempo, establecidas por la Iglesia. Él no las cuestiona, él las asume y trata de dar una explicación. Por eso, como hay cosas en todo lo que es la celebración de los sacramentos que dependen de las disposiciones eclesiásticas, hay elementos de la teología sacramentaria de Santo Tomás que pueden ser mejorados o cambiados, porque hay elementos que la Iglesia misma fue cambiando. Claro. No en la sustancia profunda, pero sí en ciertos aspectos que se pueden cambiar. Pero a lo que voy es que Santo Tomás toma lo que la Iglesia le va dando, sin cuestionarlo, exactamente al revés
de lo que hacen los teólogos malos, lo que hicieron los teólogos malos del siglo XX. Karl Rahner, Hans King, que acaba de morir, hasta el último momento de su vida, bueno, quizás los últimos instantes se arrepintió, Dios quiera, pero siempre cuestionando a la iglesia, atacando a la iglesia. Jamás Santo Tomás hizo algo así. Entonces, por eso también tiene autoridad intelectual. Además, está el tema de, como mencioné, su inteligencia extremadamente aguda. Por eso él fue capaz de aplicar su intelecto descomunal, superior, un intelecto que era parte de un alma sumamente virtuosa, sumamente humilde, sumamente pura, sumamente dócil a la gracia. A ese intelecto Santo Tomás lo aplica a considerar en profundidad las estructuras, exactamente así como lo digo, del contenido de la fe. ¿Qué quiero decir con estructuras? Quiero decir cosas entre comillas, elementos, aspectos que están ahí, pero que no se ven y que dan razón de lo que se ve en la superficie. Ejemplo fácil. Él no sabía la química que conocemos hoy, él no la conocía. Tampoco. Pero, por ejemplo, la estructura química del agua es H2O. El científico, el químico, se pone a estudiar y descubre la estructura química. Una estructura que no vemos cuando nos lavamos la cara, cuando tomamos el agua, pero que está ahí y sin la cual el agua no estaría. Lo que hace Santo Tomás teólogo es aplicar su inteligencia superior para entrar en la estructura profunda del contenido de la fe. Y eso nos permite entender mejor qué es lo que creemos. No aumentar el grado de fe, no, porque el grado de fe depende de la decisión de mi voluntad de aceptar la cosa. Ya que la fe nunca es de algo que se ve. Uno va entendiendo un poquito más, pero sin ver claramente. Es misterio de fe. Pero Santo Tomás era... Entonces, él, a causa de su virtud, de su docilidad a la gracia, de su inteligencia y de su profunda fe, él llega a descubrir mejor que ningún otro y de manera sustancialmente insuperable cuáles son las estructuras de los contenidos de fe que tenemos. Wow. Y por eso, como la verdad no depende de la actualidad de las modas, no depende de la marcha de la historia, del tiempo, la verdad vale por sí misma, los descubrimientos de Santo Tomás tienen una validez perenne. Tan es así que San Juan Pablo II, en la Fides Ratio, uno de los subtítulos, lo llama justamente así, la novedad, la validez perenne de la novedad de Santo Tomás. Wow, mira qué bueno. Entonces, por eso es fundamental. Y menciono una cosa más. Hay que darse cuenta, además, de que Dios guía a su iglesia. Y Dios fue preparando toda la marcha de la historia con sus más, sus menos, los errores de los hombres, la iglesia que va definiendo, explicitando cosas, los padres de la iglesia que cada vez van explicando mejor y más claramente. Todo se va preparando hasta que se llega al gran momento del gran triunfo de la iglesia en la cristiandad. Tenemos ese alma superior que es Santo Tomás, la cúspide, y es un don entonces de la providencia para la iglesia. Y entonces el que rechaza a Santo Tomás está haciendo un acto de desprecio a la providencia divina. Claro. Comete una falta de humildad. Claro que sí. Claro. Y se aleja de la verdad. Claro, porque sí. Además el Papa Benedicto XV dijo, la Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás. Claro.
Buenísima la cita, sí, sí, sí. Cristian. Así que eso como... Cristian, el tema, claro que los temas que son inmensos. Todavía no hemos hablado de Jesucristo. Llevamos media hora de no programa. terminaremos Y nunca más. por eso digo, y el tema en serio da para más. Pero al menos saboreemos un poco, o sea, con la palabra sabor que viene de sapor y que también está muy ligada a sabiduría. Saboreemos un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Tuvimos que hacer un corte por la máquina de cortar pasto que tenía Cristian ahí al lado. así que hemos cambiado un poco las cosas. Cristian, discúlpanos por favor, que es que se escuchaba un poco fuerte. Entonces, bueno, ahora, después de haber hablado, que se puede hablar muchísimo más de este tema, de estos temas, por supuesto, pero toquemos ya esta parte tan hermosa, tan linda como es hablar de Cristo nuestro Salvador, de Cristo nuestro Señor, de cómo Santo Tomás de Aquino entiende a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo de Dios que se ha hecho carne. A ver, si tú, en base a los libros, a los textos y a lo que has profundizado, ¿no? En Santo Tomás de Aquino, si pudieses explicarnos cómo Santo Tomás de Aquino entiende a Cristo nuestro Señor, ¿qué cosa nos dirías? Bien. Bueno, Santo Tomás quedó desde el primer momento fascinado con nuestro Señor, por supuesto, era un sacerdote, un alma sacerdotal muy, muy seria, un profundo católico, un alma profundamente católica. Entonces amó entrañablemente a nuestro Señor, eso desde el primer momento. Y eso lo llevó, incluso a lo largo de sus años de enseñanza y de producción intelectual, a replantearse cosas. Muchas veces volvía sobre los temas, reanalizaba, buscaba fórmulas más precisas, e incluso llegó a cambiar ciertas posiciones sobre algunos temas. Eso a causa justamente de cuánto lo atraía el argumento y cuán profundo es el argumento, ¿no? Y él con la humildad de siempre no tenía ningún problema en decir, bueno, sí, yo antes pensaba así, pero me doy cuenta que es una posición equivocada por este motivo, este otro, así que ya no considero que se pueda enseñar esto, por ejemplo, lo dice explícitamente. Así que muy interesante en ese sentido. Pero, ¿qué se puede decir? Para venir a la pregunta puntual, yo abordaría la respuesta desde dos puntos de vista, o desde dos aspectos, mejor dicho. Primer aspecto, el aspecto epistemológico. La epistemología es la parte de la lógica que se ocupa del estudio del campo específico y del método característico de cada ciencia. Y quiero mencionarlo porque ya eso nos permite identificar un punto de distinción grande, si bien se trata de una cuestión solamente terminológica, ¿verdad? Pero en el fondo hay mucho más. Una distinción entonces entre Santo Tomás y otros autores. Los lectores, los oyentes que están ahí seguramente habrán leído libros, oído hablar, visto, escuchado que se usa el término cristología. En efecto, los teólogos del siglo XX prefieren, de manera errónea, y en algunos casos malévola, maliciosa, dañina, utilizar el término cristología para designar el sector de la teología que se dedica al estudio de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo que es un error? Obviamente, decir cristología no es una herejía, no está mal en ese sentido, es verdad que es el estudio de Cristo, ok. Pero Cristo es un título real que merece nuestro Señor, un título salvífico, pero que designa el rol que cumple Jesús de Nazaret en la historia de la salvación. Entonces, la opción voluntaria, claro, el lector simple, el oyente simple no sabe todo lo que hay en el fondo, pero la opción voluntaria de los teólogos malos, Rahner, von Balthasar y muchos otros, que han optado por ese tipo de terminología,
es una opción que ha dado preferencia a la perspectiva dinámico-histórica, la función que cumple la persona, por sobre lo que es el orden del ser. Por eso Santo Tomás no elabora ni desarrolla una cristología. Él hace un tratado del Verbo encarnado. Y eso es muy distinto. La teología del Verbo encarnado, el tratado del Verbo encarnado, no es lo mismo que decir cristología. Cristología designa una función. Si yo digo verbo, estoy diciendo quién y qué es Jesús de Nazaret. La perspectiva es ontológica, del orden del ser, del ente, para simplificar. Es del orden de lo que es, no del rol que cumple en la historia. La diferencia es abismal. Perdón, Cristian, que te haga un corte porque te hago una pregunta. Y el fondo de esto puede llegar a ser de que, a consecuencia de que los teólogos modernos, no todos, pero los teólogos de más relieve en el siglo XX, al no tener una filosofía del ser, sino solamente una filosofía del aparecer, del fenómeno, de la existencia, no van al fundamento. Y entonces por No eso quieren, para ellos... porque para no ellos, hay fundamento para claro, ellos. claro, entonces para ellos es solamente el curso de la historia y la existencia que va trabajando en el curso de la historia y un Cristo Exacto. es solamente eso. Y por eso la función de la Iglesia no debe consistir, según todos, sin excepción estos teólogos malos del siglo XX, no debe consistir la función de la Iglesia en transformar al mundo, sino en respetarlo en su marcha autónoma y acompañarlo desde afuera. Claro. Ejemplo concreto, para que se entienda, vos conocemos esto, nosotros hemos hablado tantas veces, pero los oyentes, ¿cuántas veces hemos escuchado el sofisma, aquellos que justifican la música litúrgica no sagrada, muy movida, con un uso estridente de la guitarra, que está explícitamente contraindicado por la Iglesia Católica? Bueno, pero ¿cuántas veces hemos escuchado sofismas tales como, bueno, cada época tuvo su música, cada época tuvo su expresión artística. Si Jesús hubiera nacido hoy, hubiera escuchado esa música. Bueno, todos esos planteos presuponen, son planteos naturalistas que no proceden de una lectura de la historia de la salvación en perspectiva teológica profunda, según la visión de los agentes metahistóricos que no se ven más allá de la historia, que van influenciando Dios y el demonio y la corrupción creciente de la humanidad a partir de ese gran quiebre que fue el antropocentrismo, del humanismo, del Renacimiento, de Lutero y todo lo que se siguió después. Entonces uno, si tiene una lectura ingenua, solamente descriptiva de lo que está pasando, pero sin entender cuáles son las causas, los grados de desviación, uno hace una lectura completamente equivocada. Si Jesús hubiera existido, hubiera nacido en este tiempo, por supuesto que él no se hubiera puesto a escuchar reggaetón, porque esa es una música que lleva a la impureza, es pecaminosa, y no se puede, punto, está mal. No es que son expresiones inocentes, la cultura es moralmente neutra, y la Iglesia tiene que mirar de afuera, tirando agua bendita y acompañando el mundo según como el mundo evoluciona. No, esa es una visión dicotómica, separada, cartesiana, como decía Descartes, errada, de las relaciones entre Iglesia y mundo, en fe y razón, gracia y naturaleza. No, la Iglesia tiene que transformar profundamente. Entonces, cuando la sociedad se vuelva profundamente cristiana, transformada por la gracia, va a tener expresiones culturales legítimas, acordes a lo que es el contenido de la fe. Y entonces sí, uno va a poder escuchar sin problemas cualquier música que salga de ahí, porque va a salir de una raíz buena. Pero no hay que ser ingenuo. El mundo está profundamente manchado por el pecado, y si la gracia no viene a transformarlo, siempre va a estar peor.
Por eso, volviendo, hay que estar muy atento a esos sofismas. Pero acá, si me permitís, antes de ir a la otra parte de la respuesta, quisiera mencionar algo que vos dijiste en la primera parte de la charla sobre el modernismo. Si no tenemos en claro el problema del modernismo en el siglo XX, no se puede entender bien ni la importancia en cuanto terapia, un proceso de curación que reviste Santo Tomás para la Iglesia, ni podemos entender bien el rechazo visceral que Santo Tomás produce en los malos católicos. ¿Qué pasó? A inicios del siglo XX, en fines del XIX, inicios del siglo XX, surgió un movimiento herético que sostenía que Dios se dona al hombre, a todo hombre, en lo interior de su conciencia sin que el hombre se dé cuenta. Esta donación del hombre de Dios a cada hombre es lo que el lenguaje teológico llama gracia. Es interior, no se puede regular desde afuera. Entonces la Iglesia institución no puede modificarlo. Tiene que respetarlo en su desarrollo. Esa comunicación de Dios se da en lo profundo, en las dimensiones inconscientes y subconscientes de la persona, y se expresa y se canaliza a través de distintas etapas de la historia, distintas culturas, distintas manifestaciones. Estas manifestaciones son las religiones. Entonces, todas las religiones son buenas y son equivalentes, en tanto y en cuanto son expresión externa del sentimiento de inmanencia vital de Dios en el hombre. Jesús fue un hombre que se dio cuenta mejor que nadie de esto. Y por eso llegó a darse cuenta tan profundamente que hasta se creyó que era Dios. Pero esto también es una expresión cultural, histórica. El punto es que la función de la Iglesia no puede ser la de enseñar, la de mandar cosas, sino que tiene que ser la de crear un espacio en el cual todos estén de acuerdo, todos se respeten y todos den cauce, cada uno según su manera de ver, al sentimiento religioso, según su cultura, según su religión. En fin, todos se van a salvar de esa manera. Esto es muy grave, es una herejía. Y fue condenada en la encíclica Pascendi por el Papa Pío X, y después se estableció un juramento antimodernista. Los sacerdotes tenían que jurar, luchar y oponerse al modernismo. ¿Qué pasó? No hubo una aplicación firme de las normativas de la Iglesia. El contenido doctrinal fue fantástico, la refutación de la herejía ejemplar, pero no se aplicaron bien las normas. Entonces el modernismo siguió existiendo camuflado. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a seguir infiltrándose en las universidades, empezaron a armar una mala teología, que más camuflada, pero empezó a entrar. Y eso se transformó entonces en la Nouvelle Théologie de Delibac, que hizo un daño enorme, Danielou, y muchos otros autores. Congar, exactamente. Que tuvieron el mérito de revitalizar el estudio de los padres de la Iglesia y de la Biblia, pero al mismo tiempo rechazaban profundamente la metafísica y Santo Tomás, no querían saber nada. Y si usaban a Santo Tomás era para hacerle decir lo que ellos querían, es decir, usando la autoridad de Santo Tomás, se valían de ella para imponer una nueva visión. O bien lo usaban, lo mencionaban para alejarse de él. ¿Qué fue lo que ocurrió? La movida maliciosa del neomodernismo fue el de empezar a influenciar mucho
en los seminarios, en las universidades, hasta poco a poco empezar a presionar para cambiar las cosas. Y muchos de ellos, no digo, atención, yo no digo que el concilio sea modernista, ni que el Espíritu Santo haya querido el modernismo, ni nada de eso. Pero muchos de ellos quisieron también, con maliciosa intención, que haya un concilio, porque dijeron, esa va a ser la manera. Tenemos un concilio ahora con mucha gente que ahora entiende, lo digo irónicamente, que ahora cambió la mentalidad y ahora vamos a cambiar la iglesia. Entonces, hacía falta un concilio. El Papa llama al concilio y sale el Concilio Vaticano II, que no es modernista. Como se ven derrotados y como la letra misma del concilio no permite, bajo ningún respecto, todo lo que ellos le atribuyen, que empezaron a decir, empezaron a reclamar o remitirse a el presuntamente llamado espíritu del concilio. ¿Qué es ese espíritu del concilio? Simplemente lo que a ellos se les ocurre, nada más. Entonces, todos los que apuntan a un espíritu del concilio y tratan de alejarse de la letra misma del concilio y del espíritu del concilio, por supuesto, y de toda la tradición de la iglesia y una hermenéutica de la ruptura, todos ellos son neomodernistas. Y entonces es una manera en la cual ha pervivido y pervive aún hoy esta herejía que tanto daño ha hecho a la iglesia y tanta confusión ha creado. Por eso el odio a Santo Tomás. Y por eso, como muchos dicen que siguen el espíritu del concilio, pero no la letra, por eso se consideran liberados de la obligación de estudiar a Santo Tomás. Claro. En realidad es una simple y vana excusa y falacia, Claro. por supuesto. Bien, volviendo a la otra parte de la respuesta, claro, cuando Santo Tomás dice entonces, es el tratado del Verbo encarnado, lo que él dice nos está diciendo ya de una sola vez, con una sola expresión, qué y quién es Jesús de Nazaret. Porque eso se refiere al orden del ser. Lo primero que Santo Tomás dice es, Jesús es el Verbo. Y a nosotros nos puede sonar medio extraño, porque verbo nos suena como amar, caminar, saltar, en la gramática, ¿no? No, en verbum, en latín, quiere decir algo mucho más profundo. Para usarlo y simplificar la explicación, es como decir concepto. Entonces, cuando una persona tiene mucha confianza con otra persona, le manifiesta lo que tiene en su interior, sus conceptos, sus sentimientos más profundos. Si no tiene confianza, no se lo manifiesta. Claro. Nosotros tenemos muchos conceptos, muchos. Algunos más escondidos, otros más en la superficie. Cuando una persona es más inteligente, exactamente en la medida en que más inteligente es, menos necesidad tiene de multiplicar conceptos. ¿Nunca te pasó que le explicás algo a una persona que es inteligente y te dice, sí, ya entendí, y claro. te interrumpe y te cortó para... Porque pasa eso, ¿viste? Que Claro. bueno, Einstein, si él veía 2×3, ya el 2×3, él ahí veía un montón de combinaciones matemáticas. Y yo lo único que veo 2×3 llueve, nada más. En matemáticas llueve. Es decir, él no tenía necesidad de multiplicar muchas cosas, uno para hacer cuentas y nos cuesta. Entonces, Dios, que es intelecto puro, perfección suprema, también, siendo inteligente, conceptualiza, pero con una diferencia. Nuestros conceptos son muchos, en Dios es uno. Nuestros conceptos son representaciones débiles. Si yo pienso en un delfín,
No es que tengo un delfín de 1,5 metros en mi cabeza y me duele el cerebro. No, es una representación débil, como un dibujito que uno se hace. Dios no pasa eso en Dios. Entonces, el concepto que hay en Dios es infinito, es absolutamente perfecto, es viviente, como el Padre es viviente, es sapiente, es bueno, es amor, todo, absolutamente todo, es la misma naturaleza divina. Eso es lo que se llama el verbo de Dios. Por eso San Juan empieza el Evangelio diciendo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Porque es exactamente igual a Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Santo Tomás dice Jesús es el verbo encarnado, es una expresión profundamente bíblica, porque Santo Tomás nos está diciendo, enseguida nos remite a San Juan, al Evangelio de San Juan. Fíjate que decíamos que una persona, si tiene mucha confianza con otra, le transmite sus sentimientos más profundos. Entonces, el concepto de Dios, lo que Dios conceptualiza, dijimos que es profundamente viviente, como Dios Padre mismo. Y como entonces no es una sola representación, sino que es concebido vitalmente, por eso se llama Hijo. Y por eso el verbo de Dios es el Hijo de Dios, y por eso San Juan en el Evangelio, capítulo 3, 16 siguientes, dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. ¿Cuál es ese Hijo? Es el verbo. Entonces Jesús es el verbo encarnado, es como una persona que le manifiesta a otra todo lo que tiene en el corazón, pero de una sola vez, y todo, porque lo saca y lo hace hombre. Todo, Dios se desfonda. Por eso es una exclamación que hace San Juan, no queda extasiado, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y por eso, en el inicio del Evangelio de San Juan, Juan 1,14, el texto va retomando todo el desarrollo y dice, y el verbo ese que estaba desde la eternidad en Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y San Juan, en la primera carta también, fíjense los oyentes después cuando la lean, qué lindo cómo empieza, porque San Juan parte de la experiencia también en relación con el Evangelio del domingo, Juan 20, 28, lo de Tomás, ¿no? El dedo en la llaga, Señor mío, Dios mío. Pero Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo que tocamos con nuestras manos, el verbo de vida, porque la vida se hizo visible, se hizo carne, y nosotros lo vimos, eso que vimos y escuchamos, os lo anunciamos. Y después sigue, todas las repeticiones que va haciendo San Juan son para mostrar el contacto directo, vital, concreto que los apóstoles han tenido con el verbo, con lo más profundo, lo más íntimo que hay en Dios Padre. Dios se ha donado desde lo más profundo. El verbo es la segunda persona entonces de la Santísima Trinidad. Y fíjate qué profundo, Santo Tomás cuando elige el término, entonces para dar el nombre al tratado, qué profundo que es, que lo primero que pasa con el verbo, por supuesto que muere en la cruz por nosotros, todo, por supuesto, pero el verbo que es concebido desde la eternidad, de manera profundísima, en lo más profundo del corazón espiritual. Espiritual no quiere decir imaginario, quiere decir real, no material. Exacto. Pero es concebido desde toda la eternidad, en lo más profundo del corazón del Padre, con una infinita felicidad. Ese verbo es concebido biológicamente por la Virgen. Claro. Es una cosa, es fantástico. Sí, sí, sí. Sí. Porque son los 12, por eso se nota la humildad de la encarnación. Es impresionante. Santo Tomás es de una precisión increíble. Sí. Cristian, a ver, esta es espectacular. Lo que nos has dicho es espectacular. Yo quiero, de alguna manera, resumirlo como buen alumno. O sea, tú nos quieres decir, Santo Tomás
si él define a Jesús de una manera tal, primero que utiliza la Sagrada Escritura. Segundo, por tanto, es absolutamente bíblico. Acá no es, porque algunos dicen, si quieres conocer a Jesucristo, busca la Biblia. Por supuesto que sí. Pero un intérprete, pero sumamente idóneo de la Sagrada Escritura es Santo Tomás de Aquino. Entonces, si quieres conocer a Jesucristo, con la Sagrada Escritura en la mano, te digo que Jesucristo no es solamente, digamos, el Salvador, no es solamente el taumaturgo, no es solamente el gran moralista, no, Jesús es el Verbo que se hizo carne. Y entonces, como es tan difícil entender qué es el Verbo y qué es que se hizo carne, Santo Tomás dedica su tratado de la Suma Teológica a tratar de que nuestra cabecita, que es tan pequeña, pueda de alguna manera descifrar y entender en profundidad esta maravilla. Porque o sea, yo muchas veces me lo he puesto a pensar. Es imposible que podamos entender profundamente todo lo que significa esto en razón de amor de Dios y en razón de ontológicamente lo que es Dios encarnado. Entonces, es eso, o sea, yo creo que esa es la respuesta. Cuando la gente escuche, ¿no? Y le pregunten, ¿quién es Jesús? Yo creo que todos tenemos que responder con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y como dice la Biblia, el Verbo encarnado. Claro. El Verbo eso es fantástico. Cristian, yo quisiera, se nos ha acabado el tiempo, el tema es que se nos ha acabado el tiempo, estamos ya justo en el límite. Y recién hemos empezado. Y es que eso es lo que pasa, Cristian. Entonces, yo sé que tienes muchísimas cosas por hacer, que tienes a veces muy poco tiempo, pero yo te quiero citar a charlar de otro tema, pero así bien puntual ahora ya, que la otra vez cuando charlaba contigo, una charla de esas que tenemos que tan lindas, tú me enseñaste, ¿no? A saber entender cómo Santo Tomás entiende esta carta a los filipenses, este himno de los filipenses de la kenosis. O sea, entender esto, porque va muy ligado a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo te pediría que en otra oportunidad, yo ya te voy a decir más o menos cuando tengas tiempo lo coordinamos, para poder charlar de este tema, de cómo se entiende ontológicamente, metafísicamente, cómo se entiende este himno de la kenosis, que Dios, Jesucristo, no haciendo hablar de su categoría de Dios, se anonadó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto en relación de lo que es el verbo de Dios hecho carne y en relación del anonadamiento? ¿Qué significa el anonadamiento metafísicamente hablando? Que eso es una cosa muy linda, muy profunda, me encanta y yo quisiera que la gente eso lo conozca para que conozcamos un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo, Cristian, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado, el que nos hayas introducido en esto tan hermoso como es conocer a nuestro Señor y en la luz de Santo Tomás de Aquino, que es tal vez el hombre que mejor entendió a Jesús porque mucho lo amó, porque mucho lo reflexionó, porque mucho lo rezó y porque mucho sabía y Dios le dio muchos dones para entenderlo, ¿cierto? Así que bueno, dejamos que te despidas de la gente que está viéndonos. Bueno, para la próxima oportunidad. Está bien, sí. Saludar y para puntualizar antes del saludo final, tener en cuenta también que uno de los sofismas que usan los malos teólogos contemporáneos y los del siglo XX es la oposición entre la teología bíblica o práctica o afectiva y la teología que ellos llaman sistemática, está mal llamada, la teología especulativa. La teología consiste en un acto de reflexión intelectual, el conocimiento directo de nuestro Señor que se obtiene en la oración, en la comunión, en la lectura de la Biblia, a través de la vida de los santos, de la vida de la iglesia. Todo eso es hermoso, es profundo, pero eso no significa que yo conozca las estructuras del misterio de fe. Es otro tipo de conocimiento. Lo que corresponde a la teología es el conocimiento de las estructuras del misterio de fe. Y los que hayan podido entender un poquito más hoy, por ejemplo, acerca de lo que es el verbo de Dios, cuando mañana vayan a comulgar, se den cuenta que todo eso está en la Eucaristía, lo están recibiendo. Claro. Uno se queda sin palabras. Claro. Porque no hay ¿cómo se expresa eso? Claro. Por eso estudiar bien la teología especulativa ayuda al conocimiento vivencial, real, espiritual, profundo y práctico de Jesús. Es una falsa dicotomía, no se opone.
Así que bueno, muchas gracias, Pierre, por No, por esta favor. oportunidad, esta invitación. Muchas gracias a los oyentes también por la paciencia y la presencia. Y bueno, espero que haya sido de utilidad, que sea de fruto. Y hasta la próxima ocasión. Y bueno, a amar cada vez más a Jesús nuestro Señor. Bien, solemos terminar siempre nuestro programita con 3 Ave Marías y con la bendición del sacerdote que Bien. nos visita. Sí, regresamos contigo. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. amén. Padre Cristian, muchísimas gracias. Un Muy bien. gusto como siempre hablar contigo, muy nutritivo, muy edificante. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo, que nos escucha. Compartan los programas, denle like a la página, que eso ayuda a que se muevan los programas y que puedan llegar a otras personas más. Con nosotros entonces será hasta el día de mañana, que tendremos al Padre Jorge Carrasco, con conversaciones con un exorcista. Va a estar súper interesante. También hablamos de demonología y de cosas por el estilo. Muy bien, que tengan buenas noches. Dios los bendiga. Hasta luego.